Ya va. Oh. Voy a buscar la guía. La tenía acá, pero como que se me cerró. ¿Qué, mi amor? ¿Tienen todos los días la guía a mano? Bueno, en el teléfono, donde la puedan colocar, donde la puedan visualizar. Sí, sí. Ok. La semana pasada estuvimos viendo química biológica. Ahí estuvimos compartiendo. Si viste el video, estuvimos hablando un poquito de todo lo que comprende la guía, y hoy nos toca ciencias sociales. Yo les había comentado de hacer un pequeño resumen de lo que comprendía esta clase, y también hay unos cuadros. Y yo hice el cuadro también, lo realicé, hice así como que sí, la tarea también. Entonces vamos a comenzar hablando de ciencias sociales. La clasificación de la ciencia. Oh, ya se me fue la hoja. Yo lo mandé a imprimir y no lo pude ir a buscar. De verdad que hace falta tenerlo en el teléfono, es bien complicado. Al conjunto de ciencias que se dedican a estudiar la realidad o ciencias fácticas se les puede dividir en dos grupos de diferentes. Una pregunta, profe, disculpe. Dígame. ¿Qué página es? Esa es la página número 14. Ah, buenísimo, gracias. De nada, la orden. Avíseme para comenzar, o sea, para que esté a la par con nosotros. Sí, Yo ya estoy a la par, así que... ¿Listo? Sí, listo. Volvemos. Clasificación de la ciencia. Al conjunto de ciencias que se dedican a estudiar la realidad o ciencias fácticas se le puede dividir en dos grupos diferentes: ciencias sociales y ciencias naturales. Las naturales estudian la naturaleza, la materia viva y las plantas, animales, el hombre sin vida, energía, tierra, aire, minerales, lo que se puede ver, tocar y medir en números. Ejemplos: física, química y biología. Yo estuve investigando también y conseguí en ciencias sociales también la geología, también estudia la astronomía. Y tengo un concepto de las ciencias sociales, que es el conocimiento del todo el cuerpo ordenado sistemáticamente con el fin de describir realidades y dar respuesta a diversas interrogantes. La ciencia se divide, tiene dos divisiones: las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales, que se ocupan de crear su propio ámbito de su estudio. Las ciencias fácticas, que se ocupan de analizar y estudiar aquello que realmente sucede en el medio. Estas a su vez se dividen en las ciencias sociales y ciencias naturales, que es la que estamos estudiando. Por ejemplo, la biología puede ser el comportamiento de un animal cuando nace, medir cuántos metros crece un árbol con la cantidad de patas que se tiene un animal o la cantidad de huesos que tiene el hombre, etc. Además, es probable que si varios científicos se ocupan de hacer estas mediciones, todos obtengan el mismo resultado. A esto se le llama objetividad. Quería contarles, voy a primero a leer y luego vamos a intervenir cada uno con su resumen que elaboró. Por otra parte, si un científico quiere conocer detalladamente el proceso, una situación, tiene la posibilidad de realizar un experimento incluso en un laboratorio y medir con exactitud lo que ocurre. Pensemos, por ejemplo, en un bioquímico que puede realizar pruebas de sangre, transportarla, colocarlas en recipientes, agregarle otra sustancia para su reacción, etc. O un biólogo que utiliza un cerebro
de un ratón para conocer cómo funcionan neuronas, cómo se conectan, etc. Tiene también la posibilidad de contar, separar, observar a través de un microscopio, es decir, manipularlo según su voluntad para ver lo que quiera y esta reacciona con la experimentación. Ustedes en primer año tienen que estar en estas áreas, materias como morfología, físico, química biológica, microbiología y parasitología. Las ciencias sociales estudian al hombre, pero desde otra perspectiva. Se ocupan de aspectos humanos que no se pueden ver directamente ni medir con exactitud. Por ejemplo, sus ideas, pensamientos, actitudes, sentimientos, forma de vida, de comunicación, de trabajar, las relaciones humanas, la cultura. Ningún investigador social podría, aunque quisiera medir con un centímetro el tamaño de ideas o de los sentimientos. Todo resultaría muy difícil poder observar directamente un pensamiento o una actitud flotando en el aire. De igual manera, el científico social no puede llevarse a su laboratorio a un grupo cultural para estudiar su conducta o a un niño para ver cómo reacciona a una agresión. Hay para esto innumerables limitaciones físicas y sobre todo éticas. Así que quien quiere estudiar estos fenómenos debe basarse principalmente en la observación, la entrevista en algunos casos. Esto hace que generalmente surjan diferencias entre los distintos investigadores porque cada uno observa diferentes y porque además los propios pensamientos, emociones, prejuicios del investigador, su subjetividad, interfieren en su observación. Pensemos, por ejemplo, en científicos que investigan el comportamiento de las familias de un barrio. Es probable que aún sin querer en su observación intervengan concepciones de su propia familia. Si tienen hijos pequeños, pueden sentir más inclinación a atender lo que hacen. Los más chicos pueden sentir rechazo por el trato que les da un familiar mayor, por recordarle a su abuelo o porque en su familia siempre hubo respeto. Ejemplo, historia, sociología, antropología, derecho, economía y fisiología. ¿Quién investigó sobre esto? ¿Alguno investigó sobre esto? No, yo por mi parte no investigué esto, pero más o menos ¿Pero puedes interpretar algo? lo que me gustaría comentar de esto es que había visto que hay como un efecto que se llama el efecto del espectador, que era que cuando uno está mirando, de por sí ya está cambiando lo que pasa normalmente. Entonces creo que esto es lo que quiere decir acá, que ese efecto espectador afecta de manera social a lo que se está estudiando, por ejemplo. Acá en este caso se trata de una familia, pero ya el simple hecho de que el investigador esté ahí, la familia va a actuar de forma totalmente diferente. Claro. Entonces, eso es lo que quiere decir. Pero eso es más o menos lo que entiendo y lo que podría sacar de acá. ¿Alguien más? No, yo no investigué nada de esto. Lo único que yo anoté en mi cuadernillo para investigar fue a partir de iluminismo, edad moderna y todo eso, pero no había entendido de que había que investigar cada fase que íbamos viendo No, de la no vida. tanto, sí, claro, quizás no tanto ser específico, quizás un pequeño resumen, pero no hay problema. Sí, en realidad yo sí leí todo, ¿no es cierto? Pero no, esta primera parte no la investigué la segunda parte, en donde comienza el feudalismo y el resto. ¿Cuándo empiezan a desarrollarse las ciencias sociales? Tenemos un cuadro, la ayuda de la historia, el período clásico, el cristiano y el moderno, las ideas principales de cada uno. Por ser, yo lo que hice fue, leí todo, leí todas las fotocopias y después busqué en Google
más Perfecto, o menos, y miré si tenía concordancia con lo que yo había leído, y si claro. era lo que pensaba, lo que realmente pensaba yo, y como estaba bien, los copié, y bueno, fui copiando como lo que me decía el cuadro, lo que me pedía el cuadro. Ajá. Por ser, el objetivo, dice, del estudio de las ciencias sociales es conocer al ser humano y a los comportamientos que tienen a nivel social individual y cómo manifiestan en diferentes situaciones. Dentro de las ciencias sociales existen diversas ramas como la economía, la psicología, arqueología, antropología, etcétera. Entonces, Perfecto, como fue lo que leía en la fotocopia, dije, está bien lo que pensaba, lo copié y lo fui armando así al cuadro. perfecto. Después ¿Quién busqué lo quiere? del aneurisma. ¿Perdón? Después buscamos lo del aneurisma. Lo del aneurisma, ajá, perfecto. Bueno, vamos por lo del cuadro cuando empiezan a desarrollarse las ciencias sociales. El cuadro lo tienen a la mano, ayuda de la historia. Habla del periodo clásico desde los filósofos griegos a la Edad Media. La idea principal, el hombre entendido como parte del cosmos con capacidad de razonar y diferencia entre cuerpo y alma, y la visión del mundo cosmocéntrica. El periodo cristiano durante la Edad Media, el reconocimiento es a través de la fe, Dios y la Iglesia como lo principal, y la visión del mundo teocéntrica. El periodo moderno, Edad Moderna e inicios de la contemporánea, idea principal, el hombre sustituye a Dios como fuente del conocimiento que surge en ciencias sociales, la visión del mundo antropocéntrica. ¿Qué fue la Edad Media? La Edad Media fue el periodo de la historia de Europa que transcurrió aproximadamente entre el siglo V y el siglo XV, entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Este periodo está ligado a un concepto fundamental. ¿Quién quiere leer el feudalismo? El feudalismo que está en la copia, Sí, está en la página 18. bueno, yo lo leo. El feudalismo, un sistema que establecía una serie de relaciones políticas y militares entre los miembros de la nobleza de Europa occidental. Durante los siglos 9 y 10, los reyes se habían mostrado incapaces de organizar eficientemente la defensa de sus territorios ante las invasiones. Por eso en muchas zonas esta había quedado en manos de señores locales como los condes, los duques y los marqueses. ¿Continúo? Sí, por favor. Bueno, señores, campesinos y siervos. La tierra de los señores recibía el nombre de señoríos. En el centro del señorío se levantaba la residencia del señor, castillos amurallados desde las cuales controlaban sus tierras. Los campesinos vivían en aldeas dentro del señorío. El señor se comportaba como un verdadero soberano y ejercía amplios derechos sobre los campesinos y los siervos. Administrar justicias, reclutar hombres para su ejército y cobrar impuestos. La Iglesia medieval. La sociedad medieval europea era profundamente cristiana. En esa época la influencia de la Iglesia se extendía a todos los órdenes de la vida de las personas. Los campesinos estaban obligados a pagar el diezmo, que consistía en la 10ª parte de sus cosechas. Controlaba estrictamente las prácticas religiosas de la población y no admitía ninguna libre interpretación de la doctrina cristiana. Los que se apartaban o parecían apartarse del pensamiento oficial de la Iglesia eran considerados herejes. Se los perseguía y en muchos casos se los condenaba a muerte. Perfecto. ¿Otra que quiera leer la transición de la Edad Moderna?
Oye, ¿qué tanto? Hablo yo. Hola, buenas tardes. Sí, porque mi hija decía, escucha, le tengo muchos voluntarios. No, perdón, es que no me di cuenta que tenía el micrófono en silencio. Ok, perfecto. Bueno, la transición a la edad moderna. Durante el siglo XVIII, Europa concluyó el lento proceso de transición que se había iniciado en el siglo XV, un conjunto de transformaciones que se produjeron de manera simultánea, modificaron radicalmente todos los planos de la vida social. Algunas de ellas fueron el descubrimiento de América, la declinación del poder de la Iglesia Católica asociado a la Reforma protestante impulsada por Martín Lutero, la Revolución Industrial iniciada en Inglaterra, que generó enormes cambios en la vida económica y social, el surgimiento del luminismo, el iluminismo. Durante el siglo XVIII se inició en Francia un movimiento intelectual. Se proponía iluminar con nuevas ideas lo que había permanecido oscuro en la Edad Media. Las principales características del pensamiento de la Ilustración fueron la confianza, el progreso continuo de la humanidad, el racionalismo que afirmaba la supremacia de la razón por sobre la fe como camino para llegar a conocer la verdad. La búsqueda de leyes científicas para comprender el mundo natural a través de la observación y la experimentación, el espíritu crítico que ponía en duda la validez de los dogmas y las doctrinas que fundamentaban las instituciones políticas, religiosas y educativas de las monarquías. Los pensadores de la Ilustración estaban seguros de que el poder de la razón humana era absoluta. Y leo el cuadrito también. Por favor. Es por que se dice que en esta etapa la concepción fue antropocéntrica. Antropo, hombre, céntrica y centro. El hombre deja un poco de lado la influencia religiosa y empieza a confiar en que él mismo puede hacer muchas cosas. Puede investigar el mundo y aprender lo que ocurre, y se permite ahora estudiarse a él mismo, su cuerpo, su pensamiento, sus sentimientos. Es aquí entonces en donde surgen las ciencias como las conocemos hoy, basadas en el método científico y especializadas en distintas áreas, como es el caso de las ciencias sociales. Ok, perfecto, muchas gracias. De nada. Aquí venimos en la actividad del cuadro. Ajá. Roxy, Dolly y Sofía me enviaron la asignación de la guía que había que realizar el cuadro. Agustín, no me enviaste el cuadro. No, lo tengo acá al archivo Word, pero como le habían quitado el celu, preferí esperar y decir. Pero sí, lo tengo acá, te lo mando cuando termine la clase. Pero Okay. ¿se lo mando al correo que mandó? ¿O al WhatsApp? Si quieres, mándamelo al WhatsApp. Sí. ¿Al WhatsApp? Bueno. Sí. Y María Alejandra, ¿tú hiciste algo del cuadro? Me dijiste que sí, ¿o no? El cuadro, si quieres, te lo puedo decir, lo tengo acá todo escrito. Ok, perfecto. Esa era la idea, pues que queremos que ahorita analizar cada uno lo que colocó. Yo tengo lo de las chicas, pero también lo van a decir, pero yo quiero, aparte de que verlo acá en la clase, quiero tenerlo también. Sí, tuve un problema con el Word y no lo pude hacer cuadro, pero lo puse todo. No importa. Incluso pueden
hacerlo a mano. Yo lo hice a mano, yo lo tengo a mano. Acá en donde sería objeto de estudio de las ciencias sociales, Perfecto. yo puse el objeto del estudio de las ciencias sociales es conocer al ser humano y los comportamientos que tiene a nivel social, individual y cómo se manifiesta en diferentes situaciones. Dentro de las ciencias sociales existen diversas ramas como la economía, la psicología, la arqueología, la antropología y etcétera. Perfecto. Después, ¿cuáles? Características y sería De objetividad. la objetividad. Ajá. Características de la objetividad de las ciencias sociales. De las ciencias sociales. Sí, puse que existen diversas maneras de acercarse al problema de la objetividad y de las ciencias sociales. Probablemente la más clásica es la que reduce el problema de discernir si estas deberían asemejarse metodológicamente a las ciencias naturales, porque en algún momento es como que se cruza más por el contenido que tienen, porque es complementario en sí. Entonces, dice a las ciencias naturales, consideradas como las más cercanas a un discurso objetivo, quienes han optado porque este enfoque suele acabar postulando su acuerdo o disconformidad con asunciones más o menos fuertes al respecto, defendiendo el eclesicismo, que vendría a ser un poco de la iglesia. Perfecto. Y por último queda la experimentación de las ciencias sociales. Acá puse que la experimentación de las ciencias sociales son la sociología, psicología y economía. Son las disciplinas que más han avanzado en la realización de experimentos sociales para investigar sobre temas de sexualidad y comportamiento humano. Ok, perfecto. Ahora vamos con las ciencias naturales, el objetivo de estudio. Porque son ciencias sociales y ciencias naturales. Me dijiste las ciencias sociales. El estudio de las ciencias naturales. Las ciencias naturales o ciencias de la naturaleza son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de la naturaleza, sin incluir aspectos relativos de las acciones humanas, siguiendo la modalidad del método científico conocida como método experimental. ¿Y las características de la objetividad de las ciencias naturales? Objetividad de las ciencias naturales. La objetividad, un aspecto fundamental de la filosofía positivista, aún imperante en las ciencias naturales, que exigen datos duros y representativos de una realidad externa al ser humano, como una verdad a descubrir detrás de la información. O sea, ahí más que nada dice que tienen que ser datos concretos, a diferencia de las ciencias sociales. Ok, esa es una de las diferencias de características. ¿Y la experimentación? Dice la experimentación de las ciencias naturales. Y acá lo puse más con mis propias palabras que buscar de internet, porque... Claro. Y puse, de la misma forma en la que las ciencias naturales experimentan con factores de estudio como la psicología y la economía, las ciencias naturales estudian otros factores de la naturaleza basándose más en la física y anatomía de los seres vivos e inertes. O sea, serían materias como biología o física y todo eso, que serían más tirando a las ciencias naturales, a diferencia de la sociología y psicología. Perfecto. Delfina, ¿hiciste el cuadro? ¿Pudiste hacerlo? Porque tú, no te oigo. Delfina, pon el audio. Ay, perdón, ahora sí. Es que me da vergüenza leerlo con todo lo que puso Agustín. No importa, no importa. Yo te digo que con lo que dijo Agustín aprendí un montón, ¿eh? Sí, lo sí, mío fue todo así rapidito y bueno. No importa. Yo lo dije, cada quien con su palabra, su manera. Le puse con mis palabras y supe cortito, pero bueno, ahora estoy repensando todo. Claro, esa es la idea, que aquí nos vamos nutriendo. Claro. Bueno, yo puse en ciencias sociales, el objetivo de estudio es poder descubrir algo a través del experimento. Ahí simple. Después la característica de la objetividad, tener confianza en lo que quieren descubrir o lo que se quiere descubrir. Y en la experimentación es usar todo lo que tiene para lograr el objetivo. Ok, está bien.
En ciencias naturales, el objetivo de estudio es llegar a la confianza para el progreso de la humanidad. Después en la objetividad es lograr de lo que se busca, en realidad lo que puse, lograr la objetividad de lo que se busca en ese momento, ¿no? Y la experimentación es la observación. Ok, está bien. Mariela. Me río, perdón que me río, pero no sé. No, para nada. Lo veo todo muy así. Sí, tú lo hiciste de esa manera. Él lo hizo más intelectual, tú lo hiciste Claro. más punto de vista. Yo Claro, también sí. más intelectual, yo también lo hice más intelectual, no lo hice a mi punto de vista, pero lo hiciste, que es lo importante. Bueno. Mariela, ¿tienes algo para agregar o tú lo pudiste elaborar? No, porque a ver, lo que yo puse, como le dije, hice lo mismo que Perfecto, muchacho. con tu palabra. Perdón. Perfecto. Que Dolly, Sí. Dolly, se llama Dolly. Es muy similar. La único que yo tengo acá, que estoy media confundida, dice de ciencias naturales, ¿no? La objetividad se refiere a la aspiración de la ciencia a corresponder al objetivo que investiga mediante procedimientos colectivamente aceptados por los científicos y a condición de evitar la influencia de factores subjetivos. Se trata de un ideal difícil de practicar y que se ha sustituido diversas objeciones. Ajá, ¿y qué es lo que no entiendo? A ver, por ser factores subobjetivos. Tendría que buscar subobjetivos y ver qué significa, porque no... Sí, no sé a qué se refiere ahí. Yo tengo en mi cuadro que coloqué en objeto de estudios de ciencias, me estás hablando de ciencias naturales, ¿no? O de sociales. No, disculpe, me entró una llamada y la corté. No, no se preocupe. Si me estás hablando de ciencias naturales o de ciencias sociales. Ciencias naturales. Ciencias naturales. Yo tengo aquí en el objeto de estudio, estudian los aspectos físicos y no los aspectos humanos del mundo. ¿Se fue? Se fue. No, lo que pasa es que me prestó mi hija el celular y está llamando. No, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, igual en resumen, Okay. sí, Dígame, del cuadro solamente tiene eso, más nada. ¿Del cuadro? Ajá, del cuadro que tenemos de ciencias fácticas. De eso es que estamos conversando. Claro, no, de ciencia fáctica, no. Que es una división de ciencias sociales y ciencias naturales, donde había que rellenar el objetivo de estudio de cada una de las ciencias, la característica de la objetividad de cada una de las ciencias y la experimentación de cada una de las ciencias. Sí, acá tengo el objetivo de estudio de las ciencias sociales, la objetividad, la experimentación, el método común de las ciencias naturales o ciencias. Sí, lo hice, pero por eso le digo, lo hice por internet, primero leí la fotocopia y después puse en internet. Pues, no, tranquila, no importa, léame lo que colocó. Eso es lo que queremos, que todos participemos y cada quien va a tener diferentes conceptos y uno absorbe lo que uno va aprendiendo. Bueno, las ciencias naturales o ciencias de naturaleza son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de la naturaleza, sin incluir aspectos relativos a las acciones humanas, siguiendo la modalidad de método científico conocida como método experimental. Perfecto. Las características de la objetividad de las ciencias naturales. Yo puse la experimentación, método común de las ciencias experimentales y la tecnología. Consiste en el estudio de un fenómeno producido
en un laboratorio en las condiciones particulares de estudio que interesan eliminando o introduciendo aquellas variables que pueden influir en él. ¿Y de ciencias sociales? De ciencias sociales, El objetivo del estudio, las características. el objetivo de estudio, las ciencias sociales, es conocer al ser humano y el comportamiento que tienen a nivel social, individual y cómo se manifiestan de diferentes situaciones. Dentro de las ciencias sociales existen diversas ramas como la economía, la psicología, arqueología, antropología, etc. ¿Y la experimentación? Faltaría eso ya. La experimentación, todo común de ciencia, experimento, la tecnología. Porque me hablaste del objetivo y de las características. Sí, la experimentación dice método, pero de la ciencia, a ver, yo leo la experimentación, método común de las ciencias experimentales y la tecnología consiste en el estudio del fenómeno reproducido generalmente en un laboratorio, ese debe ser ciencias naturales. En las condiciones particulares, estudios interesan eliminando o introduciendo aquellas variables que pueden influir en él. Yo creo que eso es naturales, porque habla de laboratorio. Habla de laboratorio. Bueno, está y bien. Eso es todo. Gracias. Roxy. Roxy. Sí, acá estoy, perdón. No, no te preocupes. ¿Nos hablas de tu cuadro? Sí. Dice ciencias fácticas, ciencias sociales, objeto de estudio. El objetivo del estudio de las ciencias sociales es conocer al ser humano y los comportamientos que tiene a nivel social, individual, y cómo se manifiesta en diferentes situaciones. Dentro de las ciencias sociales existen diversas ramas como la economía, la psicología, la arqueología y la antropología. Las características de la objetividad significa, por lo tanto, el intento de obtener un conocimiento que concuerde con la realidad del objeto, que lo describa o explique tal cual es, lo más alejado posible de nuestros deseos y percepciones sensibles inmediatas. La experimentación. La experimentación, método común de las ciencias experimentales y las tecnologías, consiste en el estudio de un fenómeno reproducido generalmente en un laboratorio en las condiciones particulares de estudio, que interesan eliminando o introduciendo aquellas variables que puedan influir en él. Perfecto. Ciencia natural. Sí. Las ciencias naturales o ciencias de la naturaleza son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de la naturaleza sin incluir aspectos relativos a las acciones humanas siguiendo la modalidad del método científico conocida como método experimental. La objetividad se refiere a la aspiración de la ciencia a corresponder al objeto que investiga mediante procedimientos colectivamente aceptados por los científicos y a condición de evitar la influencia de factores subjetivos que tratan de un ideal difícil de practicar y que ha suscitado diversas objeciones. Experimentación. ¿Cómo? ¿La experimentación? ¿O ahí va también la experimentación? Porque creo que me hablas de objetividad ahí. Claro, de la objetividad. Ajá, que y falta la experimentación. a la aspiración de la ciencia, ¿no? Y al corresponder al objeto que investiga mediante procedimientos. Bueno. Discúlpame, que te faltó la experimentación, fue lo que te dije. Ah,
Sí, me faltó la experimentación, se me pasó, porque yo en la foto le envié lo de ciencias sociales y no le envié lo de ciencias naturales porque se me pasó. Ok. No, yo Ahora te tampoco lo voy a tuve enviar. tiempo, yo lo voy a leer con calma después, pues yo tampoco tuve tiempo a leerlo. Solo que como te estoy oyendo lo que me estás diciendo acá, me doy cuenta que me estabas hablando muy bien de la característica de la objetividad, pero falta, o sea, lo de la experimentación, ¿lo tienes ahí? No, por eso se me pasó lo de la experimentación. Ok, perfecto. No lo hice. Tranquila, no hay problema. Bueno, Sofi, gracias. Sofi, de nada. Hola, hola, ¿cómo estás? bien. ¿Nos hablas de tu cuadro, Sofi? Sí, le leo sobre los objetos del estudio de Sí, ciencias sociales. ciencias sociales y después luego de las ciencias Sí. naturales. Las ciencias sociales es conocer al ser humano y los comportamientos que tienen a nivel social individual y cómo se manifiestan en diferentes situaciones. Ajá. Después, característica de la objetividad significa, por lo tanto, el intento de obtener un conocimiento que concuerde con la realidad del objeto, que se describa o explique tal cual es. La experimentación, Los experimentos en las ciencias sociales obviamente son diferentes a lo de las ciencias naturales, o exacto, psicológico y económico. Son las disciplinas que más han avanzado en la realización de experimentos sociales. las ciencias naturales, el objeto de estudio, Tiene por objeto el estudio de la naturaleza, abarcan todas las ciencias, todas las disciplinas científicas. las características de objetividad, Se refiere a las apariciones de las ciencias a corresponder al objeto de investigación mediante procedimiento colectivamente, que investiga mediante el procedimiento colectivamente. la experimentación, Método común de las ciencias experimentales y la tecnología consiste en el estudio de un fenómeno. perfecto. Bueno, yo les voy a leer el cuadro porque yo también lo hice. Yo también estoy aprendiendo, todos los días se aprende. Las ciencias sociales, el objeto del estudio es conocer al ser humano y los comportamientos que tiene a nivel social individual, como se manifiesta en diferentes situaciones. El objeto del estudio de las ciencias naturales, yo lo hice a lo largo, no lo hice, o sea, de diagonal, no horizontal. Estudian los aspectos físicos y no los aspectos humanos del mundo. Características de la objetividad de las ciencias sociales. Los fenómenos en la cotidianeidad aparecen como invisibles. Las disciplinas aportan distintos conceptos, enfoques y métodos para el reconocimiento y estudio y comprensión de los hechos sumamente complejos. Las características de la objetividad de las ciencias naturales. Existen dos categorías: las ciencias físicas y ciencias biológicas. Físicas, astronomía, geología, física, materia rocosa de la geología, el espacio, tiempo y energía. Biológica, seres vivos, se pretende alcanzar la mirada imparcial, esto es conocer el objeto en el mundo físico como son, estimular el pensamiento científico. Experimentación de las ciencias sociales concierne al tipo de intervención que tiene la experiencia en esta disciplina, en particular a la posibilidad y conveniencia de aplicar métodos experimentales. La objeción se centra en las dificultades de diseñar y realizar experimentos en el campo de lo social. Experimentación de ciencias naturales consiste básicamente en un conjunto de procesos utilizados para verificar las hipótesis y además como estrategia didáctica. La ciencia natural en una sola observación no es suficiente para resolver problemas y llegar a conclusiones. Ahora tenemos un cuadro, otro cuadro, del eje ecológico, del eje cronológico.
¿Lo elaboraron? A medias, pero sí. Acá tengo. Lo puedo mostrar porque es lo que está arriba, nada más que hecho en una línea de tiempo, porque busqué en internet y era prácticamente lo mismo y todo pixeleado. Entonces prefiero hacerlo yo con la Pero lo computadora. puedes leer. ¿Eh? Lo puedes leer. Sí, es lo que pusimos, lo que está arriba en el archivo, donde dice la Edad Media y todo eso. Nada más que ubicado en una línea de tiempo, dice la Edad Media como primero, después está el feudalismo, así, está todo el resumen, está todo escrito de qué es el feudalismo, pero como ya lo leímos, está la Edad Media, después está el feudalismo, después está la transición a la Edad Moderna, y después está el iluminismo. Me salté un par porque no daba fechas, entonces al no dar fechas ni poner en un Claro, orden cronológico, porque no habla de los siglos. sí, por eso, entonces no lo pude poner. Pero esos 4 puse en lo que sería la línea cronológica de lo que hablaba. Ok, Si quiere acá le puedo mostrar la imagen por la cámara. ok. A ver, ahí la muestro. ¿Con cuál se volteaba esto? Acá. Ahí sería. Ok. Qué bien. Perfecto. Así que bueno, eso. Después le mando todo con el archivo. Perfecto. ¿Quién más tiene el cuadro? El eje cronológico, no es un cuadro. Bueno, profe, yo ese no lo hice porque no sabía, la verdad, no sabía que había que hacerlo, no lo había leído hasta ahí, por eso, pero lo voy a realizar y se lo voy a mandar por WhatsApp. Perfecto. Pero que el cuadro de la página 21, ¿lo tenemos que escribir ahí y mandárselo? La información. No necesariamente lo tienes que imprimir, lo puedes elaborar a mano, como yo lo hice, así en... No. Pero sí o sí le tenemos que mandar el cuadro, a eso me refiero. Sí, porque es una asignación Bueno. de la guía, sí. Cuando lo tenga, lo que tú me dijiste, lo mismo que tú me leíste, tú lo escribes y me lo mandas. Puede ser una foto, sí. Yo hablaba del eje, de elaborar el eje cronológico. ¿Quién más hizo el eje cronológico? Que es el punto número 2 en la página 22. Yo no lo hice, no había entendido que lo teníamos que hacer, igual no lo había leído a esta parte, así que lo voy a hacer y se lo voy a mandar en estos días. Perfecto. ¿Y Roxy? Sí lo hizo. A ver, voy a anotar No, qué es yo lo que hay que tampoco, hacer, no lo porque si puede decir lo que hay que hacer, así lo anoto, porque... Si tienes la guía, está en la página 22. Ok. El punto número 2 de la guía de la página 22. Es el punto que comienza la página, dice número 2. Elaborar un eje cronológico donde ubique los principales hechos que condujeron a crear la situación propicia para el surgimiento de la ciencia social. Sí, ahí me fijo. Acá lo tengo, la página 22. ¿Lo vio? Dice, elaborar un eje cronológico en la parte de arriba. Al comenzar la hoja de la página 22, eso es lo que dice. No encuentro la página 22. Acá está. Acá está. Ok, bueno, para la clase que viene lo hago. Perfecto. O cuando lo tenga listo, me lo puede enviar por el WhatsApp. Bueno. Perfecto. Dolly, ¿tú tienes ese cuadro, ese eje? No lo hice, eso es lo que decía recién. Okay. No había leído esta parte.
Ah, ok, perfecto, perfecto. Profe, Perdón, acá no, explica- hasta recién me acabo de dar cuenta, no lo había visto. Profe, acá explica que es como como una línea de tiempo que tenemos que armar, ¿no es cierto? Con respecto a las sí. ciencias sociales, poniendo fechas, tiempo y todo así, cositas importantes, como que cositas chiquititas, no extendernos tanto, ¿no es No, cierto? claro, claro. Yo lo hice también, ahorita se los voy a leer para que vean, pero dígame lo que ustedes, bueno, por lo menos la parte que tú hiciste, dímela, por favor. Y después en donde dice leer los 3 textos y establecer las diferencias entre la forma de comprender el mundo, entonces eso también lo tenemos que como que analizarlo en el cuadernillo. Ah, ok. No, eso no lo hice, se me pasó. Por eso tienen que leer toda la semana, por lo menos el domingo que estén en casa, que tengan, yo sé que tienen otras actividades y otras cosas que hacer, tienen que leer detalladamente porque la guía trae, incluso para la próxima clase, trae algo de completar, completación, hay que completar una, yo lo estuve leyendo, Profe, dígame. pero, ¿usted no va a decir qué actividad vamos haciendo o lo vamos Sí, haciendo nosotros a medida que no, vamos leyendo? no, vamos leyendo, vamos, yo les voy Ah, diciendo y vamos leyendo, para no porque, adelantar, usted había dicho sobre esto, de lo del eje. sí. Sí, yo les estuve planteando la semana pasada todo lo Ah, que eran la guía, que todos los puntos que había sí. que hacer, el cuadro que había que hacer. Capaz que se nos pasó y no Claro, escuchamos. yo no Ahí vamos en el entendí. camino. Ya ustedes saben que la próxima tienen que leer bien la guía y Sí, sí, ver sí. los objetivos que están ahí y las actividades y realizarlas para que las traigan a clase, porque con eso es que vamos a interactuar y aprender. Reprobado. Dígame. No, me causa gracia, digo, reprobado. Claro, así, ahora lo entendí. Todos estamos Dice, para leer, aprender. dice, Bueno, leer yo los lo que hice, establecer las yo diferencias lo que entre la sí forma. hice, perdón, habla. No, no se preocupe, dígame. No, Yo lo está que bien que sí ahora hice fue, y entendí. Está bien, ya va. Mariela, dime primero. Disculpa. No, que recién leí bien y entendí que era una tarea. claro, sí. Por eso deben leer la guía antes de que, por lo menos 3 días antes, porque pasa esto. Entonces, si hay tarea, van a hacer Claro. para que sepan que con tiempo, o por lo menos echarle una ojeadita y mirar, sí, hay tantas tareas, bueno, ya sé cuántos días me voy a dedicar, o un día, una tarde, y me pongo y lo saco. Porque esta es la idea, pues interactuar acá y oír cada quien, mira, de a su manera y con sus palabras tiene un concepto que a la larga siempre es el mismo, pero con diferentes palabras se nos hace más fácil el aprendizaje. Ahora me puedes hablar, Rosy. No, yo decía que lo que yo busqué, información que yo había anotado en el cuadernillo, era sobre el iluminismo, la edad moderna y todo eso, ¿no es cierto? Lo del feudalismo, la sociedad feudal, la iglesia medieval, todo eso sí busqué como una información y lo volqué al cuadernillo. Después hice lo del cuadro, pero ya con la página 22, la verdad, les soy sincera, no la leí ni a la página 22, ni la 24, ni la 25. Oh, no puede ser. Es la verdad, pero Incluso, bueno, ahora ya. aquí les dice, mira, sí, aquí les dice para qué sirve y cómo se construye un eje cronológico. Un eje cronológico es una forma de representar el tiempo y permite ubicar hechos históricos en forma ordenada desde el pasado hacia el presente. Para construir un eje cronológico se traza una línea recta que representa un determinado periodo de tiempo. Luego se divide la línea recta en segmentos proporcionales correspondientes a los años, siglos, milenios. Finalmente se ubican los hechos según las fechas en que estos sucedieron
En el eje se puede indicar también la duración de algunos procesos históricos. Yo también te digo algo. Yo no llego a mi tecnología hasta llegar a hacer encuadro con todos esos años y todo eso. No. Yo lo hice a nivel intelectual. Y yo coloqué el estudio de las ciencias sociales. El estudio de las ciencias sociales tuvo sus inicios a finales del siglo XIX y su auge fue a principios del siglo XVIII y su auge fue a principios del siglo XIX. Los estudios sociales provienen de la reflexión filosófica moral que surgió durante la evolución industrial y la Revolución Francesa. Los estudios que realizó Platón, Aristóteles y Confucio sobre la sociedad, luego Rousseau y Montesquieu. Durante la segunda etapa, los estudios sociológicos recibieron aportes de distintas cristianos, de revoluciones cristianas, de personas, pues, y banquitistas, Vico Josep de Maestre y José Luis Gabriel de Bondal. Y por otra parte, del mismo cuadro, el objeto de estudio de la realidad social, la cual está dada geográfica, historia social, sociológica, antropológica, derechos, economía y de las ciencias políticas. La realidad social está conformada en diferentes aspectos de una comunidad humana organizada en una época de tiempo determinado. La teoría social es el desarrollo de algunas perspectivas importantes en la historia de la teoría social contemporánea. Las ciencias sociales es conocer la evolución del hombre como un ente social, que ya lo habíamos hablado. Después hablan de las diferencias de los filósofos de los siglos XIX y XVII y XV. Hablan de varios ciclos, que era lo que estaba hablando Agustín. No hay algo específico. Aquí hablan del siglo XVII, marea al inicio de la filosofía moderna, mientras que en comienzo del siglo XX, marea aproximadamente su fin. A partir del siglo XV, podríamos hablar del paso del mundo de la filosofía medieval a la aparición del pensamiento renacentista. Con la llegada de la Ilustración del siglo XVIII, encontramos un gran interés por la metafísica, el conocimiento, por la teoría propia del conocimiento. Yo lo hice de otra manera. También está leer los tres textos, establecer las diferencias entre la forma de comprender el mundo y las propuestas por los filósofos magos del siglo. Esto es lo que hablo aquí, la diferencia de las propuestas de los filósofos del siglo, ya esto es lo que les acabo de leer. El que tenga esa parte, que no la tenga, la hace y saca estas diferencias entre la forma de comprender el mundo y la propuesta de los filósofos magos del siglo XV y del siglo XVII. Yo el año pasado estuve estudiando filosofía y me mandaron a hacer una línea del tiempo con un montón de filósofos, buenísima, que está muy buena. Y si ahí explicaba un montón de... Si la tienes y le puedes sacar, las mandas por WhatsApp, así las tenemos todos, porque yo algunas cosas que tampoco las tengo. Sería buenísimo. Profe, ese punto no lo hice porque no lo entendí lo que quería que haga. En sí, porque lo leí como 3 veces y ya no me daba el cerebro. Yo me enfoqué, yo tampoco lo entendía, pero yo me enfoqué más que todo en hablar de los siglos, que lo planteado por Galileo y Galilei. O sea, en hablar más que todo de los siglos, así como le puse entre el siglo XVII, la marea del inicio de la filosofía moderna, mientras que el comienzo del siglo XX, la marea aproximadamente su fin. Seguimos. El papel de la magia en la comprensión de la naturaleza. La magia escruta con atención la armonía del universo, que los griegos llaman simpatía.
saca a la luz como si fuese su artificio. Los milagros ocultos, las impenetrables regiones del mundo en las que las entrañas de la naturaleza, en los misterios de Dios, al igual que el campesino caza los olmos de las cepas, así el mago une la tierra con el cielo. Esto es las fuerzas inferiores con las virtuosas y las supremas cualidades. Fragmento de la oración sobre la dignidad del hombre escrito por el filósofo italiano Giovanni Pico della Mirandola en 1496. Ok, ¿alguien que me quiera leer la discusión sobre el sistema planetario? Voy. La discusión sobre el sistema planetario. En el siglo XVI, los estudios sobre los movimientos terrestres permitieron afirmar al astrónomo Nicolás Copérnico que, al contrario de la teoría vigente en la época medieval, el Sol era el centro del sistema planetario y la Tierra, como los otros planetas, se movía a su alrededor. Las formulaciones de Copérnico fueron profundizadas a principios del siglo XVII por el matemático físico y astrónomo Galileo Galilei, quien apoyó su investigación en observaciones más rigurosas y cálculos matemáticos más precisos. El motivo que aduce para condenar la teoría de la movilidad de la Tierra y la estabilidad del Sol es el siguiente: que leyendo ser muchos párrafos de las Sagradas Escrituras, el Sol se mueve y la Tierra se encuentra inmóvil, y no pudiendo ella jamás mentir o errar. De ahí se deduce que es errónea y condenable la afirmación de quien pretenda postular que el Sol sea inmóvil y la Tierra se mueva. Me parece que las discusiones sobre los problemas naturales no deberían empezar apelando a la autoridad de las Escrituras, sino a las experiencias y necesarias demostraciones. Galileo Galilei. Carta a Cristina de Lorena, 1615. Roxy, ¿quieres leer la discusión sobre la aparición, por favor? Roxy o Sofía, quien esté. Entonces, Mariela, por favor, puedes leer. Se fueron. Sí, la discusión sobre la aparición de los cometas, ¿quiere que lea? Ah, ok. No, es que como Sí, no yo te... estoy acá, pasa que estaba viendo la copia de lo del eje, pero mientras estaba escuchando, que lea y después yo sigo, después de Ro. Sigue la Bueno, discusión. el siguiente texto fue escrito en 1682 por Pierre Bayle, a raíz de las discusiones surgidas en torno a las causas de la aparición de los cometas. Quiero exponer la verdadera causa del prejuicio que domina el mundo, según el cual los cometas son señales de inminentes desgracias. Sostengo que la afirmación constituye un residuo de la superstición pagana que se ha ido transmitiendo de padres a hijos. No comprendo la causa por la que sea posible, afirma, que la aparición de un cometa pueda cambiar la fe de los hombres en la divinidad o las prácticas de la religión imperante, sino es dotándola de nuevas supersticiones. Los cometas son obra de la simple naturaleza y no poseen ningún significado en particular. Esto nos demuestra que es inútil el hecho de consultar a los astros y que acaso tan solo es posible adivinar algo examinando a los actos, caprichos de los hombres.
Muchas gracias. Alguien me había hecho comentario, creo que de verdad que no pude ver lo que me mandaron, porque me lo mandaron hoy y yo estaba haciendo otras cosas. Aparte de todo lo que estamos, creo que me dijiste tú, Roxy, que habías investigado otras cosas y también Sofi, aparte de todo esto, que tengan que agregar. Yo lo que investigué no es sobre esto, pero investigué sobre el aneurisma que habíamos quedado, Ajá, que ajá. queríamos investigar. Yo tengo Que algo del teníamos aneurisma, háblame del aneurisma, perfecto. yo. Es algo re largo porque de un punto te lleva a otro, Ajá, pero que me habías hecho comentario de eso. Oye, yo me inspiro con ustedes, son las 8:09. Si quieren, antes que empecemos, un break de 5 minutos, ¿quieren? sí, Para que no se como haga quieran. tan. Ok, perfecto. Dime, María Alejandra, ¿quieres decirme algo? ¿No te oigo? ¿Prende el audio? Como preguntó, yo le dije que bueno, pero bueno, si soy la única, seguimos. No, sí, los otros quieren un momentico, vamos, un momentico. Son las 8:15, a las 8:15 tomen un break, sí, aunque sea 5 minutos para que no sea tan cansón. Bueno. Tómense un agüita y venimos ahorita. ¿Cómo lo pongo? Yo también busqué algo sobre el aneurisma, porque se extiende tanto. Ahorita lo decimos, Dolly, porque les dije que para que descansaran 5 minutos y Ah, lo listo, aceptaron. listo. Sí. Y Dale, ahorita me dale. van a decir sí, porque necesitamos, yo también tengo el aneurisma, yo también tengo el tomate. Vamos Bueno, a 5 minutos, ahorita a las 15 comenzamos.
estoy. Ya se pasaron los 5 minutos. ¿Dónde están? Chicos, chicas, ¿todos? Hola, sí, acá estoy. Perfecto. Entonces, Dolly, me decías que querías intervenir con lo que tú investigaste. Porfa. ¿No te oigo? Leo lo que busqué y hasta donde llegué, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bueno, el aneurisma es una zona débil en la pared de un vaso sanguíneo que provoca que éste sobresalga o se abombe cuando se presenta un aneurisma en un vaso sanguíneo del cerebro. Se denomina aneurisma cerebral o intracraneal. Después, es una protuberancia o dilatación en un vaso sanguíneo en el cerebro. Puede presentar una pérdida o una rotura y causar sangrado en el cerebro. Accidente cerebrovascular hemorrágico. La rotura de un aneurisma cerebral se produce en la zona entre el cerebro y los tejidos delgados. Eso es lo que yo... Perfecto. Muchas gracias. Sí. ¿Quién tiene otro concepto? Roxy, ¿tienes algo? Sí, yo te leo, dame un instante. No te preocupes, tranquilo. Lo voy a buscar en el WhatsApp, ¿Cómo que no? lo tengo acá. No. Y otro Ay, lo no. tiene en la mano mientras ella, o ya lo conseguiste. Sí. No, lo estoy buscando, no lo encuentro. Yo, profe, si quiere. Perfecto. ¿Cómo no? Bueno, Sofi, dime. yo puse, ¿qué es la aneurisma? Una aneurisma es una dilatación localizada y permanente que se produce en las paredes de las arterias. Esta dilatación anormal se produce por la debilidad de la pared de una zona del vaso sanguíneo. Después puse, las aneurismas pueden aparecer en cualquier punto de una arteria, pero principalmente se manifiesta en la aorta abdominal. Sin embargo, hay aneurismas que se surgen también fuera de ella. Muchas son efectos de una debilidad hereditaria o de la aterosclerosis. Otros se deben a factores externos como heridas que se han producido por armas blancas o por armas de fuego, y también por infecciones bacterianas en la pared arterial. Después busqué también causas, pero si quiere leer otro. No, díganos las causas para nosotros saber Bueno, todo eso de conocimiento. Después puse causas. Las causas que provocan las aneurismas no se saben con exactitud. Algunas son congénitas, es decir, están presentes desde el nacimiento. Pueden desencadenarse como consecuencias de algunas enfermedades como la aterosclerosis, enfermedad que se debilita la pared aórtica hasta de la presión dentro de esta arteria, hace que la misma se ensanche y sobresalga hacia afuera, normalmente junto con el aneurisma. Aparece también con un coágulo sanguíneo llamado trombo. La formación de un aneurisma aumenta cuando el paciente tiene colesterol alto, fuma,
tiene hipertensión o alguna enfermedad inflamatoria de la aorta. Perfecto. Después también, Bueno, después sigue, también, sí. después también puse dónde se produce el aneurisma, porque había como mucha información. Hay varios tipos de aneurisma. Ajá, yo investigué, también tengo, hay varios. ¿Dónde se produce el aneurisma? La mayoría de los aneurismas ocurre en la aorta, la arteria principal que sale del corazón y pasa por el pecho. Y en el abdomen también pueden ocurrir en las arterias del cerebro y en otras partes del cuerpo. Sin un aneurisma cerebral se rompe, produce un derrame. Un derrame cerebral. Sí. Bien, Bueno, bien. no. Si quiere leer otra. Gracias. ¿Lo conseguiste, Roxy? Sí. Te oímos. Dice, descripción general. Un aneurisma cerebral es una protuberancia o dilatación en un vaso sanguíneo en el cerebro. En ocasiones tiene el aspecto de una cereza que cuelga de un tallo. Un aneurisma cerebral puede presentar una pérdida o una rotura y causar sangrado en el cerebro. Accidente cerebrovascular hemorrágico. A menudo la rotura de un aneurisma cerebral se produce en la zona entre el cerebro y los tejidos delgados que recubren el cerebro. Este tipo de accidente cerebrovascular hemorrágico se denomina hemorragia subaracnoidea. La rotura de un aneurisma se convierte en una amenaza para la vida rápidamente y requiere el tratamiento médico inmediato. Sin embargo, la mayoría de los aneurismas cerebrales no presentan roturas, no crean problemas de salud y no causan síntomas. A menudo dichos aneurismas se detectan durante pruebas que se realizan para otras afecciones. El tratamiento de un aneurisma sin rotura puede ser adecuado en algunos casos y puede evitar una rotura en el futuro, hablando con la persona responsable del cuidado para garantizar que comprendes cuáles son las mejores opciones para tus necesidades específicas. Síntomas. Rotura de un aneurisma. Un dolor de cabeza repentino e intenso es el síntoma clave de la rotura de un aneurisma. Este dolor de cabeza suele describirse como el peor dolor de cabeza que puedas sentir. Los signos y síntomas frecuentes de la rotura de un aneurisma son dolor de cabeza repentino y muy intenso, náuseas y vómitos, rigidez en el cuello, visión borrosa o doble, sensibilidad a la luz, convulsiones, caída del párpado, pérdida del conocimiento y confusión. Bueno, hasta ahí leo. Tengo más cosas, pero bueno, hasta ahí leo. Está bueno, muy completo, muy completo. María Alejandra, ¿tienes algo? O sea que si no nos hacemos un chequeo, no nos vamos a dar cuenta porque no tiene síntomas. Ya les voy a hablar sobre eso, sí. Ajá. Ok. Mari, ¿tienes algo? Yo puse que era un aneurisma y la definición de un aneurisma es una dilatación localizada y permanente que se produce en las paredes de las arterias. Esta dilatación anormal se produce por la debilidad de la pared de una zona del vaso sanguíneo. Y después pregunté qué produce el aneurisma, por cómo se forma, y dice, el endurecimiento de las arterias, arteriosclerosis, un traumatismo y una infección pueden todos ellos lesionar la pared vascular y todos pueden ocasionar una aneurisma cerebral. Perfecto.
Gracias. Yo, más o menos ese tema lo pasé con mi hermano, que él tuvo un aneurisma muy, muy importante bueno, en una zona muy difícil de operar, pero muy ¿Cerebral? difícil, ¿Cerebral? cerebral, sí. Y nosotros somos cristianos, y bueno, él no, los médicos le daban, ya lo desahuciaron porque no era, si lo operaban quedaba peor que si quedaba vivo, pero operar había que operarlo. La zona donde estaba la vena. Y claro, y bueno, mi mamá pidió oración. La cuestión es que cuando fuimos al médico a la última operación, que ya era definitivo, los médicos decían que no podían creer que no tenían la aneurisma. Gloria. El señor le operó la aneurisma. Gloria. Y bueno, los médicos no creen eso, ¿no? Pero nosotros sí. La fe, la fe. Pero fueron 2 años que estuvieron con ese tema, y que llegaban y no llegaban, metían, no sé qué es para operarlo, y la veían, pero no podían llegar, era muy, y bueno, entonces mi mamá le decía que bueno, que Dios lo iba a operar, y bueno, y así fue, Dios lo operó, y la última operación no estaba. Amén. Pero... Qué bueno, me alegro. Qué lindo. Qué lindo Y él testimonio. está hoy está como si nosotros, Perfecto, gloria a Dios. Me alegro. Gracias. Agustín, ¿tienes algo que decirme del aneurisma? La verdad, recolgué con ese tema, pero si quiere le puedo buscar algo en internet ahora. Sí, Agustín. No lo había notado, perdón, profe. Bueno, yo tengo un concepto pequeño también. Habla del ensanchamiento normal de una parte de la arteria debido a la debilidad en la pared del vaso sanguíneo. Hay varios aneurismas. Hay de la aorta abdominal, de la aorta torácica y de la disección aórtica, que es la cerebral. Les quiero contar una anécdota sobre mi hermano que sufrió de un aneurisma. Eso de que no tienen síntomas es muy cierto, lo viví con mi hermano, que la detención cuando los doctores se dieron cuenta fue por una placa, yo lo leí hoy cuando estaba leyendo eso, pasa que no lo escribí todo, donde dice que la única manera es hacerse un estudio por otra afección. Mi hermano, 1,83 de alto, con casi 80 kilos de peso, practicaba fútbol, béisbol, manejaba moto, o sea, todo un atleta. Le dio una gripe muy fuerte. Él trabajaba cuando eso en el banco, eso hace 32 años. Mi hijo tiene 33, mi hijo tenía 1 año cuando eso. Él le dio una gripe muy fuerte y como en los bancos, él trabajaba en un banco, el aire acondicionado es fuerte, él tuvo que ir al médico para que mi mamá le decía, vea que te den reposo, porque que le estaba haciendo más daño. El aire acondicionado no se curaba de la gripe. Ya él tenía como 15 días con la gripe. Él no quería agarrar reposo porque decía que él trabajaba en auditoría y estaban haciendo de una auditoría al departamento de auditoría, valga la redundancia. Pero mi mamá, en vista de que él se sintió muy mal, mi mamá se molestó y casi que lo obligó a que fuera al médico. Como al médico de acá, que es la obra social, pues él fue allá y claro, como el doctor lo sintió, que era tanto lo que tosía tan fuerte, le mandó a hacer una placa, como le mandan a hacer cualquiera cuando va, por si a lo mejor podían detectar que tuviese un principio de neumonía, de hecho tenía un principio de bronquitis, de hecho, porque el aire acondicionado, la gripe se le distorsionó con el aire acondicionado, salía el calor, el frío, y como tenía una gripe muy fuerte, esto funciona así allá en Venezuela, te ve el doctor, te manda la placa, llega allá, la placa se va interno, no la pasas buscando tú, se va interno, ellos la llevan, y luego el día de la cita, eso está en tu expediente,
y te la retiran. Cuando a él le tocó el día de la cita, que ya se la habían dado, porque le dicen, tal día se hace la placa y tal día usted viene acá, y eso está asignado. Cuando él fue, que fue rápido, porque como él estaba con tanto, a él le mandaron a hacer la placa de emergencia. Él fue como que al día siguiente, en la tarde, porque en la mañana le iban a sacar el estudio. Y el doctor nos cuenta él fue solo, porque obvio ya un hombre ya mayor, o sea, ya era un hombre mayor cuando eso, él tenía, eh, para ese entonces tendría como 40 y pico de años, porque yo tenía 26 años, yo tengo 57. Él viene y dice que cuando empezaron a llamar a los pacientes, salió el doctor y le preguntó, y ya, el doctor fue quien lo llamó, porque tú sabes que los doctores estudian diferentes casos, bueno, doctores de doctores, porque no todos los doctores lo hacen, pero este doctor es muy conocido, muy buena gente, muy profesional, y él como que había estudiado los casos. Él mismo salió a llamar a mi hermano, y ahí mismo con el expediente en la mano lo llama y le dice, Arturo Pacheco, cuando se para mi hermano, todo esto después el doctor nos lo contó porque él nos mandó a llamar a mi mamá y yo fui con mi mamá, porque el doctor le dijo a él, yo necesito hablar con un familiar tuyo, porque el doctor no lo podía creer, que ese hombre con ese tamaño, tuviese un aneurisma en la vena aorta a nivel del corazón. Y nos quedamos todos en shock. A mi hermano, bueno, casi que le prohibieron respirar, mira. Le prohibieron caminar, le hicieron un cateterismo. Y el doctor decía, no me explico. O sea, porque no existe sintomatología para las neurismas. Él fue operado con una operación muy riesgosa porque la vena, donde él tenía la vena aorta, el doctor nos explicó algo que fue muy coloquial. Esto es un manojo de cables, ahí están todas las venas, yo tengo que escarbar para sacar, justo por ahí pasan los nervios de la cervical. Cuando mi hermano sale de la operación, mi hermano quedó en silla de ruedas. Fue un proceso muy fuerte, muy duro. Imagínense ustedes, un hombre súper atlético con una vida y de la noche a la mañana completamente neutro. Esto no fue así de rápido, le hicieron cateterismo, duró como 3 meses en estudio hasta que por fin lo operaron. Fue una operación de 12 horas, muy arriesgada, muy